Bueno, se cortó la grabación que estábamos haciendo y seguimos con el tema. Estábamos hablando de Carolina Cose y los funcionarios que introduce en la intendencia con abuso de funciones. Por otra parte, la intendente de Montevideo, Carolina Cose, desarrolló un montón de tareas, contrató obra pública por la vía directa, también abusando de ese mecanismo que es excepcional, y no rindiendo cuenta a la Junta Departamental. La Junta Departamental de Montevideo le solicitó que rindiera cuentas de aquel merchandising que se hizo contra la LUC, por ejemplo, desde la Intendencia, con camiones de la Intendencia, yendo a un comité de base del Frente Amplio y a su vez desarrollando una campaña contra la ley del gobierno, contra la ley de urgente consideración. Por otra parte, la Intendencia también desarrolló una campaña de vacunación en épocas del COVID en nombre de la Intendencia cuando ese era un plan nacional de vacunación con las vacunas que había traído el gobierno a través de las gestiones pertinentes y desde el plan de vacunación como un plan sanitario a nivel nacional, a nivel gubernamental. Eso también es delictivo, es delictivo. Pero además Carolina Cose no rindió cuentas de esos negocios que va haciendo por la contratación directa, violando el régimen de la licitación abierta, y a su vez tampoco rindió cuentas de esa solicitud del préstamo al BID que el gobierno no le concedió con motivo de obras de saneamiento y a su vez también para invertir en limpieza. Tampoco rindió cuentas ante la solicitud de la Junta Departamental. ¿Y qué dice la Constitución respecto a ese tema? Bueno, en dos artículos se establecen las causales por las cuales se puede someter a un juicio político a un intendente. Y en ese sentido, estamos hablando de tres artículos. Estamos hablando del artículo 284, del artículo 285 y del artículo 296. El 284 dice lo siguiente: todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al intendente. Esto hizo el edil Barrios Bove, desarrolló todo este procedimiento como recomienda la Constitución, hizo el pedido de informes, contó además con una tercera parte de la Junta Departamental, solicitándole ese pedido de informes a la intendente de aquel entonces, Carolina Cose, y dice este mismo artículo en la parte final: si éste no facilitara los informes dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta Departamental, en este caso fue el edil Barrios Bove del Partido Nacional, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma, es decir, por intermedio de la Junta Departamental. Artículo 285. La Junta, es decir, la Junta Departamental, que es el órgano deliberativo de la Intendencia, la Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a sala al intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos o de contralor. En este caso era con fines de contralor, para llevar un control del estado de cuentas de la Intendencia Municipal de Montevideo, de las distintas gestiones que estaba realizando Carolina Cose, de ese acto muy raro, muy complicado, de un merchandising contra la ley de urgente consideración, y del proyecto además que ella tenía para el saneamiento y el sistema de limpiezas de la ciudad. Bueno, no cumplió, ella no cumplió, digamos, con estas solicitudes, con la solicitud de la Junta, dado que el edil, cumpliendo con el artículo 284, solicita un informe
a modo de contralor, y en vista de que no se cumplió con ese informe, luego lo puede hacer a través de la Junta Departamental y alcanza con que una tercera parte de la Junta solicite que venga a sala a rendir cuentas de ese informe a los efectos de que, bueno, legislativos o de contralor. Eso hizo la Junta Departamental, dado que contó con la tercera parte de la misma solicitándole a la intendente Carolina Cosé que hiciera acto de presencia y diera los informes correspondientes. El intendente, dice este artículo, podrá hacerse acompañar con los funcionarios de su dependencia que estime necesarios o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva. Tampoco hizo esto, tampoco envió un funcionario jerárquico, tampoco se hizo representar por un funcionario de mayor jerarquía después del intendente, y salvo cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior. Es decir, la intendente de Montevideo, bueno, fue solicitada, se le solicitó un informe, no cumplió con eso, y a posteriori, una tercera parte de la Junta Departamental le solicita que vaya precisamente hacia ese espacio de la Junta Departamental, es decir, un llamado a sala de esa Junta Departamental para recibir los informes que le pedía el edil respecto a ese estado de cuentas, a esas gestiones, digamos, administrativas, financieras y comerciales que estaba desarrollando la intendente de Montevideo, Carolina Cose. No cumplió, no cumplió con ninguna de estas premisas de la Constitución, no cumplió con ninguno de estos mandatos que establecen los artículos 284 y 285, que formulan con total claridad cuál es el procedimiento de solicitud de informes a un intendente de parte de un edil, basta que lo haga un edil, y a posteriori alcanza con una tercera parte de la Junta Departamental. ¿Qué pasa si no cumple con eso el intendente? Bueno, lo dice claramente el artículo 296. Los intendentes y los miembros de la Junta Departamental podrán ser acusados ante la Cámara de Senadores por un tercio de votos del total de componentes de dicha Junta por los motivos previstos en el artículo 93. Eso hicieron. La Junta Departamental de Montevideo, por un tercio del total de votos de sus componentes, dado que ese tercio es la oposición a la Intendencia de Montevideo, porque el resto son todos frente amplistas, por supuesto, no apoyaron esa acusación. Bueno, esa tercera parte del total de componentes de dicha Junta, ¿qué hicieron? Acusaron a la Intendente de Montevideo por el incumplimiento de los artículos 284 y 285. Y en virtud de lo que dice el artículo 93, elevaron esta acusación a la Cámara de Senadores. ¿Qué dice el artículo 93? Bueno, el artículo 93 es muy claro. Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores, y también se dice desde el 296 que la Junta Departamental puede, con motivo de lo que establece el artículo 93, acusar ante la Cámara de Senadores al intendente. ¿Y por qué motivos? Por violación de la Constitución, que es lo que hizo la intendente de Montevideo. Violó los procedimientos de los artículos 284 y 285, claramente violados por la inasistencia y la falta de informes. No entregó ningún informe a la Junta Departamental. Violó la Constitución, que eso es lo que dice el artículo 93, por violación de la Constitución. ¿Y qué pasa entonces en este caso? Ocurriendo todo esto. Todo esto se cumplió. Hasta acá se llegó. Ahora, ¿qué viene? Viene el juicio político o el llamado juicio público. Esto lo encontrás en el artículo 102 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 102? Dice lo siguiente: a la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso. A la Cámara de Senadores corresponde abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental, en su caso, y pronunciar sentencia
al solo efecto de separarlos de sus cargos por 2/3 de votos del total de sus componentes. Esto es lo que tendría que haber hecho la Cámara de Senadores de este gobierno. De este gobierno. La Cámara de Senadores tendría que haber precisamente hecho juicio. Abrir un juicio público cumpliendo con este artículo 102, que establece el mecanismo automático. Es preceptivo este artículo, es imperativo. No establece acá el derecho facultativo de la Cámara de Senadores de tomar una decisión en pos de abrir o no un juicio político. No puede deliberar la Cámara de Senadores si toma en cuenta la acusación o no. El artículo 102 es claro y determina el imperativo de abrir el juicio público o el llamado juicio político una vez, en este caso, que el intendente ha sido acusado por la tercera parte de la Junta Departamental por violar la Constitución de la República según el artículo 93, de acuerdo a la violación de los artículos 284 y 285. ¿Qué hicieron los senadores que precisamente pueden abrir a este juicio político? ¿Qué dijeron los senadores, inclusive del oficialismo, de este gobierno? Que a los ediles de la Junta Departamental que acusaban al intendente Carolina Cose se les había ido la moto, que estaban locos, que no iban a abrir ningún juicio político, que lo habían deliberado y no le abrían juicio político a Carolina Cose. Impunidad. Violaron los mismos senadores de la República, violaron el artículo 102, también pasibles de ser acusados de parte de la Cámara de Representantes por violar la Constitución. Porque los senadores también, fue una seguidilla, fue un efecto dominó. La intendente de Montevideo, Carolina Cose, violó la Constitución, violó los procedimientos de los artículos 284 y 285. Se cumple con el procedimiento de acusación al intendente de parte de los ediles de la Junta Departamental, elevan la acusación a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores no aplica el artículo 102 que establece de modo imperativo que se realice el juicio público. Por ende, los senadores también violaron la Constitución. Es violación de la Constitución, dándole impunidad a los comunistas. En este caso, Carolina Cose, que metió un montón de funcionarios fuera del presupuesto de la Intendencia con abuso de funciones, evidentemente, a través de actos administrativos viciados de nulidad, introduce un montón de pseudo funcionarios públicos, los introduce en la carrera administrativa, presupuestándolos porque decían que eran amigos de Tabaré Vázquez y ella se había comprometido a proteger a los amigos de su amigo, a los amigos de Tabaré Vázquez. Qué linda manera de protegerlos, con el dinero de todos nosotros, con el dinero ajeno, abusando las funciones, acometiendo con actos que están viciados de nulidad. A su vez, cuando la Junta Departamental le solicita informes como corresponde, a los efectos del contralor de la gestión administrativa que está llevando, no cumple con esas solicitudes, no cumple con la solicitud del edil. Luego, cuando la Junta Departamental la llama a sala para que cumpla como una segunda oportunidad, tampoco lo hace. Y en la tercera posibilidad, que es que envíe a un representante a la mayor jerarquía de la intendencia después del intendente, tampoco lo hace. Solicitan entonces el juicio político y el juicio político no se realiza. ¿Quién gana acá? Los comunistas, siempre ganan los comunistas. Ahora, cuando se acusó al intendente de Artigas, que está bien que se lo haga. Yo no estoy diciendo que no, está bien, hay que aplicar la justicia. Si están haciendo las cosas mal, se debe aplicar la justicia. Pero lo que está muy mal es la doble vara. Es la impunidad para un lado, para la izquierda, bien para la izquierda hay total impunidad, y hacia el otro lado, lo que ellos consideran que no es de izquierda, y en este caso Partido Nacional, rápidamente vamos y le aplicamos la ley con todas las letras. Y no falta ni un punto y coma. Esa doble vara está lastimando muchísimo a la institucionalidad del país. Y a su vez, desde una institucionalidad que es inconstitucional, como este sistema de la justicia fiscal, de los fiscales que asumen las denuncias
y llevan a cabo las investigaciones y toman la decisión de acusar o no, o de ir a un juicio abreviado, a una negociación, a un acuerdo abreviado, por fuera de lo que establece la Constitución de la República. Estamos en un país de debilidad institucional y desde esa debilidad institucional que simula ser una república, a su vez hay doble vara que juega muy a favor, siempre a favor de la izquierda corrupta, del comunismo corrupto que nos vació el país, que nos saqueó el país. Incluso Carolina Cose es el gran ejemplo. Y lo mismo pasa con Yamandu Orsi, que también a través de contratos Callé introdujo gente en la intendencia de Canelones fuera del presupuesto de la intendencia, estableciendo cargos de confianza por doquier, gastando los dineros públicos. Ambos intendentes dejaron deudas cuantiosas en cientos de millones de dólares y tampoco de oficio se abre una investigación. Perfectamente de oficio se puede abrir una investigación de parte de Fiscalía para ver qué es lo que pasó con esa no declaración ante la Junta Departamental, por qué no transparentó ese estado de cuentas, cuáles son los funcionarios que introdujeron en las intendencias, a título de qué, revisar si esos actos son administrativos o están viciados de nulidad, y a su vez revisar por qué quedó una deuda, por ejemplo, en Montevideo, de 460 millones de dólares. Por ejemplo, todo con impunidad. Pero cuando hay impunidad de parte de la justicia, cuando todo se tapa a través de ese sistema que yo les expliqué varias veces, del cui prodest, es decir, yo tengo el poder a través de una arcana imperi, que es el poder desde el secreto, que es una de las formas de los arcana imperi, es decir, el arcana imperi es la teoría que estableció Tácito para sostener un modelo de gobierno, un estilo de gobierno, o más que eso, incluso un modelo político de gobierno. Ese es un arcana imperi y se sostiene sobre la base de los secretos de Estado o el poder que proviene de los secretos. Y en ese sentido, el secretismo que está haciendo este sistema fiscalista cui prodest, que precisamente quiere decir eso, según Séneca, el cui prodest es el delito de encubrir el delito, es el delito que se fabrica, que se elabora, es el delito más sofisticado, el simulacro de una institucionalidad débil y permeable al delito, una institucionalidad permeable a la doble vara, como estamos viendo. Todo eso está ocurriendo en la República Oriental del Uruguay. Por eso digo que mientras sigamos con esta institucionalidad de un Estado social marxista, legislado en esos 15 años de Frente Amplio, y que este gobierno no vino a cambiar, sino que ha quedado rehén, cómplice y rehén de este sistema, del cui prodest, de este arcana imperi del secreto, del beneficio y la impunidad para con los comunistas que hacen lo que quieren y nos gastan los dineros públicos y meten la gente que quieren. En cambio, para el otro lado, apenas ocurre algo, rápidamente actúa la justicia. Y te repito, está bien que actúe la justicia. Está bien que actúe en lo que pasó con Pablo Carán. Sí, está bien. Yo no apruebo lo que hizo Pablo Carán y no apruebo lo que hicieron esos funcionarios, pero tampoco apruebo lo otro. Lo otro es un desastre, que se le dé impunidad a estos delincuentes que nos están robando el dinero y han estropeado a nuestras ciudades, porque además han hecho un desastre tanto en Montevideo como en Canelones. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.